Salmo 136. Alabanza por la misericordia eterna del Señor. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al único que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. A él que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a los reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él, Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Carolina la lectura del salmo número 136. Muchísimas gracias a la hermana Carolina por la lectura del salmo número 136. Y como ustedes también saben, le decido poner un título siempre para aquel sermón que daré o esta exposición de este salmo. A mí me aparece acá alabanza por la misericordia eterna del Señor. Pues yo le he decidido poner a la eterna misericordia de Dios. Este salmo está estructurado, bueno, depende de quién es, está estructurado o en varias formas, varias porciones. También el salmista vemos que él recurre o va a muchas porciones del Antiguo Testamento para exponer. Pero en sí este salmo podríamos decir que nos provee, es casi que como que está ligado con el otro salmo del sábado pasado que estuvimos viendo nosotros. Pero también nos muestra un modelo o un patrón, no sé si se acuerdan del sábado pasado, que teníamos que para alabar al Señor, porque teníamos que alabar al Señor, porque no sé si se lo acuerdan, nos predestinó, nos eligió, teníamos siempre para alabar al Señor, en vez de estar pensando mal del Señor. Pero este salmo también nos muestra un modelo
o un patrón para adorar a Dios, porque la misericordia, amado, se despliega podríamos decir, o sale de otra, es una perfección que sale de su amor que él tiene para su creación. ¿Mm? Lo malo de todo esto, amado, es que la criatura a veces no entiende, y a veces yo creo que dentro del pueblo de Dios las situaciones, los problemas nublan la razón y el entendimiento opacado por la oscuridad del pecado y los problemas el espíritu, ¿no? Y entonces se deja de ver ese amor y esa misericordia de Dios. Pero amor es el amor de Dios que vemos acá aparece, que Dios es fiel, ¿sí? Entonces este salmo nos va a empezar a mostrar quién es Dios, o sea, quién es Dios en el sentido, para entender quién es Dios, cuando estuvimos hablando de la teología propia, o sea, del carácter de Dios, quién es Dios, hablamos de las perfecciones de Dios. Para saber quién es Dios, usted tiene que conocer los atributos de Dios, ¿sí? Entonces cuando usted dice, viene esa persona, usted no es porque por lo físico, por lo que sea, es porque usted conoce la persona, ¿sí? Entonces para conocer quién es Dios, tenemos que conocer sus perfecciones y sus atributos. Y este nos muestra por lo menos la misericordia de Dios y la bondad de Dios. O sea, empieza a mostrar quién es Dios, o sea, cómo Él, vamos a decir, se relaciona con la creación y se relaciona con nosotros. El problema es que la humanidad tiene un mal concepto de Dios, creyendo que Dios le debe cosas y Dios, vamos a decir, es un deudor de ellos. Incluso dentro del cristianismo, el falso cristianismo, se malinterpreta eso porque incluso reclaman y decretan cosas pensando de que Dios le tiene que dar algo y Dios no le debe nada. Todo lo contrario, el hombre es deudor para con Dios. Entonces el salmista me empieza a mostrar un poco ahí quién es Dios, su bondad, su grandeza, empieza a nombrar, ahora lo vamos a ir de a poco, sus obras que él hizo maravillosas en la creación, en la redención, incluso como nos va guiando hasta llegar a, vamos a decir, ahora le voy a dar un pequeño bosquejo que armé yo aparte en la Biblia, 3 partes, 4, para que puedan entender si quieren marcarlo. Pero nos muestra eso, tenemos razón, podemos decir que igual con el sábado pasado, tenemos más razón incluso para estar alabando al Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿sí? Una de las, vamos a decir, de las que podemos ver esa misericordia, por supuesto, es en la cruz, amado. Quien no pueda alabar a Dios y no pueda decir que Dios es misericordioso, no ha entendido su condición pecaminosa, de verdad, porque podríamos decir, es como Dios se compadeció de nosotros como estábamos pecadores, ¿sí? Yo fraccioné o dividí, por lo menos mi Biblia le hice unos apuntes recién así, un pequeño bosquejo, ¿sí? sobre esto. Pero en el versículo número 1 hasta el 2 y el 3 nos muestra más o menos un poco quién es Dios en el sentido de sus atributos. Fíjese, alabad al Señor. Aunque esta traducción aparece siempre alabad a Jehová. Pero yo le digo el Señor, ¿no? Alabad al Señor porque Él es bueno. Ve y nos muestra una de las perfecciones. Dios hace bien, ¿sí? Siempre. Aunque el hombre no pueda ver que Dios hace bien, ¿sí? El resultado porque sufrimos, porque padecemos y porque morimos y todas las cosas que tenemos que pasar ahora es resultado, amado, del pecado, o sea, a causa de la caída. Pero cuando Dios creó todas las cosas y miró y que dijo, él se puso con una forma contento porque todo lo que había hecho era que, bueno, sucede que el hombre buscó su propio bien, vamos a decir, y entró el pecado. Y claro, nosotros padecemos dolores, sufrimiento, todo eso, pero eso es a causa del pecado. Por eso cuando vienen las cosas, nuestro pensamiento y todavía nuestros dolores, que tendemos a pensar de Dios que no se quiere ser bueno con nosotros, pero es a causa del pecado. En el principio, amado, fue y es, Él hizo todas las cosas buenas. Pasa que a causa de la caída el pecado entró. Y nuestro cuerpo padece, nuestro cuerpo sufre, tenemos necesidades, pero en el principio no era así para con Dios. Dios creó todas las cosas buenas, dio alimentos,
Entonces el pecado, Satanás siempre quiere, fíjese cuando estaba el Señor Jesucristo padeciendo, tenía hambre, estaría cansado, tenía dolor de 40 días, Satanás le quería poner un pensamiento de que Dios es malo. En el progreso del peregrino John Bunyan, cuando se le aparece a Apolión, le dice, ¿a dónde está tu Dios? Dice, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y entonces en una parte le dice, si ese es tu Dios, le dice, ¿por qué te permite padecer esto? Y hay una parte que le dice Bunyan en el progreso del peregrino, o sea, por el personaje ese que amo tanto, se llama Peregrino, y él le dice, para ver y probar a ver si yo le amo, dice, porque no le amo por lo que me da, lo que no me deja de dar. Y él se enfurecía porque quería que se enojara, pensara que Dios era malo. Por eso dice, alabemos al Señor, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Lo que nos sucede es que de este lado del sol, amado, a causa de la caída es lo que sucede. Pero Dios no es que es malo, es que Dios es bueno. Tenemos que cambiar esa cosmovisión que tenemos de Dios. Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Escuche, este salmo en sí se lectura cuando lo lecturaba vamos a decir, el sacerdote, o leía, o en una congregación, se leía el hombre, por ejemplo, en este caso decía yo, alabad al Señor porque Él es bueno, y la congregación siempre decía a un unísono, decía, porque para siempre es su misericordia. Así se lee esto. Entonces uno dice alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, dice, y así no terminaríamos más, o sea, es largo, pero es la forma donde el pueblo responde a cada uno de sus actos divinos de que Dios ha hecho, ¿sí? Es como decir amén, o sea, si el pueblo responde, así, pero no terminaríamos, se tendría que leer así. Entonces el salmista, escuche, yo voy a bosquejar un poquitito cómo está este salmo, pero yo lo voy a ir dirigiendo de otra forma, porque es larguísimo, tiene como 26 versículos. Yo lo resumí por lo menos en 4 partes, pero es más largo, o sea, de poder ver este salmo. Pero en el versículo número 1 ya empieza hablando de lo que le estoy diciendo. Dios es bueno, dicen, ¿sí? O sea, Dios es bueno. Una de las razones de su bondad, podríamos decir, en Juan 3:16, dice, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Ahí vemos la bondad de Dios. Pero la bondad de Dios ¿en qué, amados? En perdonarnos. Dios es bueno. Una persona que es malo, o sea, como Satanás, sí, Satanás es el padre de la mentira, Satanás hace mal, y sus hijos también, pero Dios es bueno. Una de las razones de la bondad que Dios tiene, podríamos decir, para mí, todas son buenas, pero la bondad para mí máxima, yo puedo tener y no tener cosas, puedo carecer de muchas cosas, pero si yo carezco de la salvación y carezco de Cristo, estoy perdido en este mundo. Y la razón que yo veo para mí de esos atributos de Él es su bondad en perdonar los pecados de nosotros. Dios no nos había perdonado, si quería, nos hubiera dejado en esa condición pecaminosa. Yo no sé si lo busqué, creo que no lo busqué. Pero fíjese, creo que es en el Salmo 63, versículo número 3. Esta Biblia pasa que fue la reestructuré hace un poco, pero la pegué y sigue pegada. 63:3. Escuche lo que dice. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Escuche, porque mejor es tu misericordia que la vida. Dios es bueno. Dígame, ¿de qué le sirve la vida si no Dios no está? Si Dios es bueno. Usted dirá, bueno, yo prefiero la vida, pero una vida sin Cristo no tiene ningún sentido, amados. Por eso cuando yo leo esa porción digo, porque tu misericordia es mejor que la vida. Una persona puede tener todo lo que quiera de este lado del sol, pero amado, eso se acaba. Su misericordia vamos a ver dentro de un rato que se despliega incluso para el hombre impío, o sea, sin Cristo. Y parece que el hombre impío parece tener más cosas. Pareciera de este lado del sol, pero no es así. Eso es una gracia común, ¿sí? Pero Dios nos perdonó, Dios es bueno.
La razón por qué es que a veces uno cuestiona, fíjese, hay un personaje en la Biblia, creo que esta semana cuando podemos estamos escuchando la Biblia, eh, y hay un personaje que está apareciendo, que ya está terminando, que se llama Job. Y Job en el capítulo número era 41 y en el versículo número 11, ¿ustedes se acuerdan más o menos un poquito el panorama de lo que Job, cuando estaba sufriendo y estaba padeciendo? Yo no sé si usted ha padecido así como este hombre, pero este hombre perdió todos sus hijos, perdió las casas, perdió ganado, todas sus bienes, y Satanás encima le tira una enfermedad a él y le pone a la mujer para que por la boca de él que maldiga. Maldecir es hablar mal de Dios. Satanás quería que cuestionara de alguna forma que Dios no es bueno para con él, que diga algo. Pero lo único que dijo Job que había hablado con una mujer fatua. Como una mujer fatua has hablado. Y él retenía todavía su integridad para con Dios. Satanás quiere que pensemos que Dios es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él inflige dolor, saca personas queridas, destruye. Fíjate todas las cosas que hace. Pero en el principio Dios creó todas las cosas buenas. Le hizo todas esas cosas con el fin de que Job se quejara, Job dijera algo, ¿sí? Que pensara mal, porque Dios le había dicho no hay varón como él. En un momento, por tanto dolor, por supuesto vemos que él no aguanta, y él dice en unas partes, dice algo, quien me diera la oportunidad de hablar con el Señor, o querer hablar, aunque sea, no quería quejarse, pero él quería aunque sea hablar que lo escuchara. Él quería presentar sus razones de por qué. Maldigo el día que nací. Dicen, por eso algunos acá, por lo menos en Argentina, han dicho que en febrero tiene 28 años, dicen así, 28 días, porque creen que es un cuento nada más, no es que está ahí, pero dicen de eso. Y nos acordamos de Job cuando aparece eso. Pero él, podemos decir que Dios le concede esa petición, y en eso, ¿se acuerda? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Empieza a hablar de la creación, del mundo, del despliegue que había hecho. Pero en el versículo, el capítulo 41, el versículo 11, fíjese lo que le dice. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esa es la cosmovisión que se tiene cuando una persona no entiende que es criatura y Dios es creador. Dios no debe. Escuche, le voy a decir algo. No hay ninguna razón para que Dios le haga algún bien a usted. Ninguna razón. Todos merecemos ir al infierno. Pasa que nosotros no tomamos atribuciones con Dios. Incluso como hijo pedimos y reclamamos. ¿Ve un hijo como pide y reclama las cosas? Pero es así. Entonces Dios no tiene que hacer, vamos a decir, bien a nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos criaturas de Dios. Si quisiera nos hubiera dejado en esa condición pecaminosa y en esa miseria que nosotros teníamos cuando Él nos encontró. Pero una de las razones que quiero hablar en el día de hoy es que tenemos que adorarle a Dios por su bondad, por el favor que Él ha dado y ha desplegado a nosotros, aunque todavía a causa del pecado no podamos ver, todavía. Y el pecado quiere opacar, el pecado quiere silenciar nuestro espíritu para adorarle, pero sinceramente nuestro espíritu sabe que el Señor es bueno y es misericordioso, aunque Él hace misericordia de quien Él quiere. Entonces, mire, solamente el punto número 1, versículos de Dios es bueno. En el 2 y el 3, Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Fíjese, Dios dice, alabá Señor por el Señor porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. El único que hace grandes maravillas. En el 3, yo me fui al 4 ahora. Dios, vas a decir, es el Señor de los señores. Señores que aparece ahí son ídolos falsos. Pero es el único, podríamos decir, que es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, por lo menos a mí me viene que nadie cuestiona esta soberanía de Dios. El asunto es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que reconocer que Dios es soberano y nosotros somos criaturas, e incluso somos sus hijos, debemos someternos a Dios. Y ese es el problema.
con muchos, que no quieren reconocer la soberanía en todas las cosas, incluso en la salvación. Y lo voy a dejar ahí porque si no me podría extender un poco de eso, un poco más. En el 4 al 9, ahora yo voy a dar un bosquejo mío, o sea, más chiquito que esto, porque yo lo resumí todo esto de lo que habla acá. Del 4 al 9 nos habla de que, ustedes van a encontrar si leen de ese 4 al 9, es que Él ha creado todas las cosas. O sea, del 4 al 9 le habla de la creación, para que puedan entender. Él es soberano en crear todas las cosas. Incluso cuando hablamos de la creación, en un ratito voy a hablar, Dios es soberano incluso que después de la caída, y vemos la bondad de Dios, Dios nos creó en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 que dice que todas las cosas viejas pasaron, que estas son todas las cosas hechas nuevas. Fíjese, Dios es bueno, o sea, incluso yo no me acuerdo cuál era el Isaías que teníamos hace un ratito nombrado un texto, ¿no? Donde dice que, no, era Génesis 8:22, era Hechos 8:22. Estamos hablando en la época prediluviana, donde Dios estaba, o sea, iba a traer el diluvio por el comportamiento malo de las personas. Pero en el capítulo número 8 de Génesis, 8 versículo 22, dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Lo vuelvo a decir de nuevo. El problema, para mí, es que no entendemos quién es Dios. Dios es el creador de todo. Dios no nos debe nada a nosotros. Y aún así nos hace bien. Incluso cuando nos quejamos. Incluso cuando pensamos que Dios de alguna forma nos debe algo. Incluso cuando pensamos que Dios le parece mejor bien a otras personas. Podemos caer en el error del Salmo 73 de Asaf. Y quizás deslizarnos un poco. Como hablábamos en hebreo. ¿Por qué se desliza? Porque el pensamiento nos hace pensar, Satanás y el pecado, que Dios no es bueno para con nosotros. Y eso no es así, amado. No acontezca nunca eso. Poder anclarnos en un pensamiento así. Quizás pensarnos, la tentación, Dios es así, y automáticamente orar y volver en sí. Pero no, Dios es bueno, es misericordioso. Incluso Dios podía haber dejado todas las cosas así y ya está. Pero Dios prometió hacer bien incluso después de eso. Y sigue haciendo bien a nosotros. Fíjese si Dios quisiera sacarnos al aire ahora. O si Dios quisiera aumentar el sol. Dios nos ha hecho bien, amado. Es más, Dios nos permite, escuchen, no sé si pueden entender esto, porque voy a estar hablando mucho tiempo de esto. A ver cómo le puedo explicar. Es que el problema es que nosotros creemos que somos los dueños de la casa. Y Dios nos permite, amado, nos permite estar en su mundo, de alguna forma, para que puedan entenderlo. No es que esto es nuestro lugar, Él lo creó, es de Él. Incluso nosotros somos hechuras de Él. Es así. Entonces, debemos adorarlo por lo que es Él, ¿sí? Y una de las cosas es su bondad. Dios ha creado todas las cosas. Ahora ya le dije, después le voy a dar un pequeño resumen de lo que yo tengo. Pero del 10 al 15 nos muestra que Dios nos rescata, vamos a decir, del hoyo, o sea, de nuestro sufrimiento, de nuestra vida, ¿sí? Del 10 al versículo 15 dice: adquirió a Egipto en su primogénito, el que sacó de Israel en mano fuerte extendida, ¿sí? Ahora yo voy a hablar un poco más resumido todo esto, pero estoy hablando un poquito cómo Dios rescató a Israel, ¿sí? De Faraón. Yo le he hablado de sentido espiritual hablando un rato. Voy a hacer un pequeño resumen. Pero Dios hace bien, incluso que acá vemos en la misericordia, pero para su pueblo, o sea, para aquellos que están dentro de ese pacto de esos elegidos, ¿sí? Tenga paciencia porque yo lo bosquejé más chiquito a esto. En el versículo número vamos a decir, del 16 al 20, vamos a ver cómo Dios dirige y protege a su pueblo de ahí en adelante. No es que Dios, vamos a decir, los deja nada más en un lugar y bueno, ya los rescaté y arréglense como pueda. No, Él los saca y les dirigió hacia un lugar. El problema, vamos a ver en hebreo, que no tuvieron fe.
¿Por qué? Los problemas son como gigantes, no podremos entrar ahí. Nos van a vencer el problema, la preocupación, los afanes de esta vida, ahogan la palabra de Dios y hace que el cristiano o la cristiana o aquellos que oyeron la palabra pero no fue acompañada con fe se queden y mueran en el desierto que vacía este mundo. ¿Sí? Pero Dios a su verdadero pueblo lo va dirigiendo. Vamos a ver que en el sentido espiritual ellos tenían que ir, en el sentido físico tenían que ir a Canaán, pero a nosotros nos dirige camino al cielo. No es que vamos a tienta, así nada más. No, Él nos va dirigiendo, nos va apartando de este mundo. Versículo 25 al 26, allá vemos que es la gracia común. Dios hace bien para con todos. Yo no me acuerdo si en Mateo, por ahí, no me acuerdo el texto, no tengo, pero creo que es como en Mateo 5, por ahí aparece como que Dios hace salir el sol tanto para justo como para injusto, y la lluvia. Dios no sale el sol, vamos a decir, bueno, para mis hijos nada más y a aquello le tiro trueno. No, no es así. Dios, esa es una gracia común, o es una misericordia común para todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, la misericordia de Dios en la creación se desprende de su bondad, hacer bien, ver la necesidad. Dios ve la necesidad, Él creó todas las cosas bien y vio que el pecado entró, incluso dice que salieron espinos de ahí, y todo eso tuvo misericordia. Y Él se apiadó de eso. Podía haber dejado, amado, si Dios deja y no interfiere, el hombre destruye todo. Tuvo misericordia incluso con el pueblo de Israel, o sea, podríamos decir la antigua congregación, lo que nosotros conocemos como iglesia del día de hoy, lo rescató, ya empezó desde el principio con Adán y Eva, después se formó una familia como Abraham, de ahí vino una nación, que vimos ya un pueblo con Moisés, y de ahí en adelante podemos ver la fundación, vino el Señor Jesucristo, la iglesia. Entonces sigue teniendo misericordia, la conocemos con ese pacto de gracia. Pero hay otra misericordia también, que es la misericordia que tiene para el hombre impío. Que a pesar que le hace bien, y un cristiano podría decir a veces con dolor y con sufrimiento amén a esto, pareciera como que el problema pareciera que el problema que es de este lado del sol. Pareciera como que esas personas estuvieran en mejores condiciones. El problema es que cuando vemos eso, es que vemos con el ojo de la carne, porque nosotros vemos las condiciones que anhelamos y queremos, y que ellos parece que pasan bien, pero no es así. O sea, si usted podría verlos en sí como están, usted tendría misericordia. No quisiera nada de los de Egipto. No estaría como el pueblo de Israel que añoraba las vestiduras, las cosas, las comidas de ellos. No, amado, porque si usted le pudiera ver de verdad podría decir como el Señor Jesucristo, son pobres de espíritu. De verdad, esas personas no son ricos, de verdad. Nosotros somos ricos, ¿por qué? Porque la riqueza que Dios nos ha dado. Entonces lo que quiero decirle es que tenemos razón para alabar a Dios por su misericordia, que día a día incluso se va renovando por nosotros. Dios nos hace bien a nosotros. Y nosotros no somos agradecidos, amados, con Dios. ¿Por qué es esto? Porque cuando usted ve quién es Dios, la grandeza, su misericordia y su bondad, esto lo tiene que mover a usted a alabarle, a agradecerle. El asunto con Satanás y el pecado y la carne, ¿qué busca? Bueno, que nosotros no seamos agradecidos, que nosotros no le alabemos a Dios. Eso es lo que busca él. O sea, esa es la razón. Quiere que cuando Satanás, fíjese, esto lo aprendí de Job, cuando fue a decirle todas estas cosas, que le dijo, hazle, dice, y a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Cuál era el propósito de Job? Que Job hable mal. Que hable mal. Cuando fue a tentarlo a Jesucristo, ¿qué fue? Quería que hablara mal. O sea, el asunto es que él quiere que hable mal. O sea, que hablemos mal de Dios. Eso es maldecir, es mal hablar. Bendecir, hablar bien. Y la forma de bendecir a Dios es hablando bien, agradeciéndole. No sabemos, no entendemos las cosas que suceden, pero todas las cosas que suceden son para nuestro bien. ¿Sí? Entonces, Dios es bueno incluso en esta gracia común, yo podría decir, porque si usted tiene, ¿cómo puedo explicar? Un nivel de madurez, va a poder ver que esa gracia común que está por ello, usted no la va a querer.
No va a querer eso porque no cambiaría usted lo que usted tiene, de verdad, por lo que ellos tienen. Entonces debemos ser agradecidos. Amados, el sábado pasado hablamos sobre la elección. Escuche, y la elección es una misericordia. Dios ha tenido misericordia, creo que es Romanos 9:16, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y ahí hablamos, cuando hablamos de Romanos, creo que 9, que hablamos de la elección, pero también está la misericordia. Entonces eso es una misericordia que Dios haya tenido misericordia de nosotros y habernos elegido. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7 dice que no los eligió por nada bueno que había ahí en Israel. No hubo nada que los moviera a Dios. No hubo nada que nos moviera. Todo lo contrario, amados. Teníamos el pecado. Entonces acuérdese con ese himno que dice por ahí, acuérdese. Cuando triste y abatido me encuentres tú. Dice, bendiciones, bendiciones, ¿cuántas tienes tú? Y tenemos muchas. El problema es que no lo vemos porque, ya le dije, el pecado, el sufrimiento, las cosas que suceden opacan esa, y Satanás quiere poner candado al espíritu para que no alabe. Pero en sí tenemos, o sea, Dios no miente. Entonces tenemos bendiciones que Él nos ha dado. Y nos ha dado la mayor bendición que creo, y esa misericordia, por lo menos para que ha tenido para mí, es en Jesucristo, amados. Él me ha dado, o sea, ese perdón de pecados que le ha dado incluso a usted también, si usted ha venido a Cristo. Y debemos ser agradecidos para con Él, porque Él nos ha bendecido en Jesucristo. Entonces tenemos que entender eso. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Dios nos puede haber dejado ahí, no tener misericordia. Es más, Dios dice, se lo merecen. Vayan al infierno, porque incluso después de cristianos pecamos. O sea, y sabiendo eso, aún así sigue teniendo, creo que una parte dice, no sé si en el 133 o en otro salmo, que dice que su misericordia se renueva cada día. Cada día se sigue renovando, no que no la tuvo una sola vez. Vio que dice, tengo misericordia, pero no te la mandé más, o no hagas más esto, porque ya Él sigue, parece como que dice 2 Corintios, el Padre de la misericordia. Él saca continuamente misericordia. Dios tenía que habernos castigado a nosotros. El asunto que, hablando de la misericordia, quiero hablar un poco, fíjese, yo ahora voy a hablar un poquito como lo bosquejé yo. Yo bosquejé del 1 vamos a decir, hasta el 4, un poco de esa mostrar ese atributo o esos atributos de la bondad y la misericordia de Dios. Dios en su bondad, no es que tiene misericordia porque no ve, ya es porque en sí mismo Él tiene misericordia. Y para esto Él tiene. Yo diría que nosotros tendríamos que aprender, porque por ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. El problema es que nosotros a veces no somos así. Fíjese, cuando Dios, misericordia en el sentido es cuando una persona tiene misericordia, ve a la persona, se apiada y le da, pasa al costado del camino. Bueno, Él tuvo esa misericordia. El problema es que la humanidad no se ve en miseria espiritual. Son pocos los que pueden ver al Señor Jesucristo cuando pasa al costado del camino. Solo los que están ciegos pueden gritar así: Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Son los únicos que pueden gritar, que escuchan así y que la multitud va pasando. ¿Quién es el que pasa por ahí? Pero cuando tenemos los ojos puestos en este mundo y no tenemos, como dice ese himno que dice, no me acuerdo si dice, pon los ojos en Cristo, tan lleno de... Cuando usted tiene esos ojos, que tenemos que hablar mañana, esos ojos que usted pone, a pesar de todas las cosas que pasan, como dice Hebreo 11, pone los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, usted puede avanzar. Va avanzando, no importa lo que va pasando. Si se va cayendo toda su carne en ese caminar, usted sigue, así llega su espíritu solo ahí.
y muera ahí en el intento, no importa si su carne y su hueso quedó ahí, téngalo por seguro que su espíritu va a salir. Pero tiene que caminar en el espíritu, creer, y para eso tiene que entender que usted necesita esa misericordia. Debe entender que en Jesucristo hay perdón de pecados. Por eso que nos habla, yo quería bosquejarlo esta parte del 4, o sea, del 4 hasta el versículo número 9, que él está hablando, fíjese, ahí que Él creó todas las cosas, ¿sí? Pero yo quise hablarlo, que en el principio Él creó todas las cosas y el hombre decidió destruir todo eso. Pero del 5.9 lo quise hablar en sentido espiritual. A pesar de todo eso, Dios volvió, no sé a decir la palabra, regenerar o recrear todas las cosas. Y en 2 Corintios 5.17, como habíamos visto, que nosotros somos nueva criatura. Entonces tenemos razón para alabarlo en su bondad y en su misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos creó de nuevo. Esto lo pueden entender solo aquellas personas que de verdad han nacido de nuevo. Aquellos que fueron regenerados. Y ahí en el 5.9 se habla de que Dios creó todas las cosas. Pero si lo traemos a la época del Nuevo Testamento ahora y lo podemos ver con los ojos de Cristo, vamos a ver que Dios es bueno. ¿En qué sentido? Dios es misericordioso. Dios nos ha creado. Aunque el Salmo es verdad, está hablando de la creación del mundo. Yo no me estoy yendo del contexto. El asunto que siempre me caracterizo por tratar de ser la prédica cristocéntrica. Y es verdad que todo esto ha sido creado por Él, pero todo esto va a ser destruido. Dice cielos nuevos y tierra nueva, pero en su bondad y en su misericordia Él nos ha creado y nos ha regenerado. Eso lo podemos ver hasta el versículo 9. Decidí dividirlo del versículo 10 al versículo número 15 y puse esa parte, la redención. Si ustedes aprecian un poco ahí, vamos a decir, escuche bien lo que voy a decir. Dice, al que hirió a Egipto y en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Escuche, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Sigue hablando del día 15. ¿Sabe qué está hablando? Por supuesto, como rescató en el contexto histórico de Israel, lo libró de Faraón, de la opresión. Pero si lo traemos en el sentido espiritual, enfocándonos en Cristo, podríamos ver la redención o el éxodo. Ahí, después que festejan la Pascua. Entonces yo lo que quisiera hablar un poco de ese atributo de Dios que tiene en la redención. Para tener la redención tenemos que enfocarnos en ese amor. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo. Amado, tuvo misericordia de nosotros. Cuando usted da y tiene misericordia, séame sincero, porque yo no puedo. Así que si usted lo puede hacer, a mí no sé, me asombraría. Cuando yo era mundano, había un dicho. Decía, si vos haces esto, te prendo una vela. Decía. No sé si se acuerdan. Significaba que la persona era santa. Si usted va a hacerlo, le prende una vela. No lo haría, ¿no? Pero es una forma de decir. Cuando usted da, yo no lo sé usted, pero quizás usted lo hace, no me diga que usted le da todo el sueldo a la persona. Que le da a veces lo que puede ayudar o lo que tiene, ¿no? Dios no está así, amados. De verdad no anda mezquinando. O hace así. Bueno, que me... Amado, Él nos dio a su Hijo amados. Se entregó a sí mismo. Todo. Dio su vida. Nos quedó un poquito. Sí, no. Se entregó completamente. Enteramente para nosotros. Eso es amor. No hay mayor amor que da su vida por las personas. Entonces tiene que entender, le ruego que entienda, el amor del Señor en esa entrega, en la cruz y en su misericordia. Él se apiadó, Él vino y miró a Cristo y se apiadó. Él miraba a todo, aunque lo vemos en el sentido haciendo bienes por este mundo, pero en el sentido, Él sabía que iba a morir en la cruz y hacernos un bien a nosotros los pecadores. No merecemos nada. Lo que quiero que en su mente es que usted tenga armas para alabar y contrarrestar los pensamientos que Satanás quiere ponernos del Señor. Dios es un Dios justo,
Dios tendría que habernos castigado a nosotros porque nosotros merecemos. Ahora sabemos cuando aquellos que conocen de la justicia de Dios o de la doctrina de la justificación, saben cómo podría ser Dios, un Dios justo, pasar por alto al pecador. Si Dios dice que va a castigar al inicuo, no lo va a dejar. O sea, el Señor, uno de sus atributos es que en su santidad y en su justicia, Él no tolera la maldad, Él no tolera la injusticia. ¿Cómo haría entonces para, vamos a decir, hacer eso? Y no violar su propia justicia. Usted sabe cómo es, porque Él dice en las Escrituras que Él no justificará al malvado teniéndole por inocente. Entonces cuando hablamos de su bondad y su misericordia, ¿cómo podemos ver esto contra su justicia y su santidad? Bueno, su misericordia, ¿dónde se manifestó? ¿Dónde se hizo visible? En Cristo, amados. Ahí es donde vemos la misericordia. Porque Jesucristo fue el que cumplió esa justicia. Y eso no se nos debe borrar nunca de la mente. La cruz. Todo lo que nosotros le debíamos al Señor. No es que el Señor me debe. ¿Por qué no me hace este bien? ¿Por qué no me soluciona esta? ¿No ves que yo soy un hijo? Soy una hija. ¿Por qué no hace esto algo a mí? Y el otro dice, bien, ahí está. Eso es lo que busca de nosotros, amado. Puede estar tiempo. Hasta con nosotros. Y cuando ocurra eso, porque yo no digo que no va a ocurrir. Cuando ocurra eso, nosotros o yo o cualquiera de nosotros tenemos que correr a la cruz y decir perdón. Por un momento me deslicé y me creí Dios y te reclamé algo, como si me diera, no, amado, nosotros somos criaturas, no somos Dios, no somos iguales que Dios, no, somos criaturas, incluso como hijos, el único hijo unigénito que hay es que Jesucristo, nosotros somos hijos pero adoptados, ¿sí? No debemos olvidarnos eso. Entonces fue la cruz que Él pagó. Y si usted no tiene esta misericordia, podríamos decir que es otorgada en Jesucristo, hoy en tiempo de gracia, usted puede acudir a pedir y reclamar, o sea, reclamar en el sentido de que está ahí. El asunto es que la persona no quiere ir y pedir misericordia para que el Señor le dé esa misericordia, ¿sí? Fíjese, voy a seguir hablando un poquito más. Yo decidí ponerlo del 16 al versículo más o menos 22, cómo Dios nos guía, ¿sí? O hacia esa herencia eterna que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, del 16 al 22 en el contexto histórico, por supuesto, habla que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia adquirió grande. Bueno, lo sacó, ¿sí? Por supuesto, muchos murieron, pero ¿por qué? ¿Por qué no? No creyeron. Dios les decía, pasen eso, no tenemos fe. Bueno, en otra parte, entren ahí, escuche, porque esto es fuerte, no sé si le va a herir su sensibilidad, pero el Señor dijo, maten hombres, mujeres y niños. ¿Pero por qué? Claro, no se mezclaran con ellos, para que no adoptaran las cosas, el pecado que ellos tienen, su costumbre, pero no quisieron. Comieron y bebieron, es más, se casaron con ellos, hacían fiesta con ellos, y Dios se enojó, se molestó. Entonces, fíjese, pero no todos fueron así. A muchos de ellos, fíjese, el Señor los siguió cuidando. Incluso a nosotros, vamos a ver ahora, una vez que el Señor nos rescató, nos libró del mal, ¿nos deja solo? No, a ellos los conducía hasta Canaán. No todos entraron, algunos quedaron, incluso Moisés quedó mirando ahí. ¿Sí? Fíjese, otra vez estamos viendo a Moisés, por qué ese hombre, yo cuando hay cosas que no entiendo, pero qué necesidad de aguantar a toda esa gente, decía yo, perdón, quería decir, odiosa, porque era molesta esa gente, y este hombre, por eso siempre le digo a la mayoría que quiere o anhela ser pastor.
no sabe. Creen que solamente Dios hace una ceremonia y ya está. No, amado, no es así. Ese hombre se molestó, se enojó, se habrá cansado en un momento y le pegó a esa roca. Por supuesto que tipificado de una forma al Señor. Y de la roca donde brotaba el agua, ¿no?, de salvación. Pero él lo pegó con... De alguna forma también mostraba la ira de Dios. O sea, la ley de Dios por Moisés y la vara pegándole ahí. Y cayó sobre él. Moisés murió ahí. De alguna forma la ley también, creo que tendría un significado espiritual. Quedó ahí, él no entró. La ley no entró a ese lugar de la gracia. Apunta nomás la ley a donde está el lugar. La ley, como Moisés hace así allá, pero no queda nadie salvo por las obras de la ley. El asunto es que no todos entraron ahí, amados, algunos entraron. Bueno, nosotros también, del versículo 16 al versículo 22, yo decidí enfocarlo que Dios nos va a pastorear, no solamente nos redimió, sino que Él nos pastorea, fíjate, nos pastoreó a su pueblo por el desierto. En su misericordia en este desierto nos sigue pastoreando a Él. Hirió a grandes reyes, dice ahí, mató a poderosos, cuántos pecados, cuántas cosas que nos ha librado en esta vida a nosotros. Y eso es su misericordia. Él sigue hablando, fue decir, de todas las cosas que Él nos hizo. Entonces, en este desierto Él sigue, vamos a decir, guiándonos hacia esa herencia celestial hasta cuando podamos llegar. Eso, amado, usted que decir, sí, lo hace porque Dios, no, usted no se tiene que borrar de la mente que Dios es bueno y misericordioso. Usted no tiene que hacer nada de esas cosas, Nada de esas cosas tiene que hacer. Ni siquiera le debe la salvación a usted. Entonces lo que quiero decir es que tenemos razón para alabarle. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Quizá usted quiera lo que dice en el versículo número 25, pero esa gracia, esa misericordia de verdad, que es una gracia común, la que dice el versículo número 25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Eso es definido como dentro de la teología como gracia común. Él despliega su gracia a todos, o sea, animalitos, seres vivientes, pero esa gracia perece. O sea, ¿por qué? Porque este mundo perece. Es así. Pero hay una gracia que de una forma es eterna, que es para su pueblo. Esa es otra gracia diferente, perdón, una otra misericordia diferente. ¿Sí? Es la que a nosotros, a su pueblo, nos hace bien. Y esa misericordia no se la da a cualquiera, amados. ¿Sí? Esa misericordia es solamente para su pueblo. Entonces, ¿qué vimos? Ahora para ir terminando. Vimos su misericordia en la creación. Tiene misericordia a pesar de que todo creó, el Señor no lo destruyó. Sigue haciendo bien a nosotros, ¿no? Después vimos su misericordia ahí en la salvación, en la redención para su pueblo. Y después que nos sigue guiando. Y al final una gracia común para una misericordia. Entonces la misericordia de Dios, denme un tiempito, me quedan 15 minutos. La misericordia de Dios, entonces ¿qué vemos? ¿De dónde nacía? De la bondad de Dios, ¿se acuerdan? Dios hace misericordia a todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes, y a la creación. ¿Sí? Ahora, si usted le vuelvo a decir, no tiene esta misericordia, es un tiempo de gracia. Puede pedir misericordia, pero para eso usted se tiene que ver vil y pecador. Ahora, si usted cree que le debe algo Dios a usted, entonces usted no se ha visto a usted mismo. Tiene que ver quién es Dios. Y Dios hace bien a nosotros. El bien que más necesitamos es Jesucristo. Y para eso usted tiene que clamar. Usted no tiene que decir, sí, le doy una oportunidad a Dios, lo voy a aceptar en mi corazón. No, eso no, amado. Usted tiene que de verdad verse como ese pobre ahí, cuando se habla, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu, ¿sabe qué es en el contexto griego? Mateo 5. Era no una persona que dice, no, tengo para comer arrocito o huevito. No, esa palabra que dice pobre de espíritu en el contexto griego significaba que no tenía nada. Ni agua, ni pan, nada. O sea, ni para ver qué va a comer. Usted dice, bueno, para ahí no tengo mucha hambre, quizás tengo esto, pero tiene para cocinar quizás.
El pobre que aparece ahí no tiene nada, ni siquiera para ese día, para vivir. Es así, ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza, donde lo encuentra en la noche. Así se tiene que ver usted para clamar: ten misericordia de mí. Es una misericordia que por ahí todavía está. Aquellos que quieran acudir. Es una misericordia de verdad que se ofrece en el bendito y glorioso Evangelio. Hay perdón para el más vil de los pecadores. Y esa misericordia proviene de una gracia que es soberana de Dios mismo. ¿Sí? No se olvide nunca, siempre digo, no se olvide de que Dios es bueno y es misericordioso. Que Dios no nos tiene que hacer ningún bien a nosotros, no nos debe nada. Esa misericordia también no es dada a nosotros, no es guardada a nosotros, no es reservada a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Quizás usted no vea ahora, siempre lo digo, el asunto es cuando venga el Señor Jesucristo. Usted va a poder ver y entender aquella misericordia que está, de que lo que estaban dentro de ese pacto de gracia, esa redención. Usted no puede ver, le puede hablar muchas cosas que tenemos que hablar en el libro de Hebreos. Usted tiene un mediador. En el día del juicio final, usted va a entender eso. Va a poder apreciar esa misericordia. Cuando otro diga, ¡ah!, caigan ahí, usted va a mirar así y va a entender la misericordia del Señor. Hoy capaz que la ve como que el Señor dijo, toma, un peñique, una monedita. Usted dice, ¿y eso? ¿Y qué hago con esto? Yo quiero eso, lo que tiene aquel. Hoy no lo ve, quizás. Pero aquellos que hemos recibido esa misericordia de verdad y entendemos de verdad nuestra condición pecaminosa, podemos ser grandes y agradecer al Señor. ¿Sí? Dios no nos debe nada. Dios es más, nos llama a nosotros vasos de misericordia. O sea, somos esos vasos de misericordia que incluso tiene misericordia incluso para que nosotros le sirvamos al Señor. Nosotros no le pedimos al Señor. Él nos ha dado porque tiene misericordia de nosotros. Él nos dio vida. Amado, con nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Eso es tener misericordia de nosotros. Pasó al costado del camino. No sé cómo lo encontró usted. Pero yo sé cómo me encontró a mí. Como dice el himno, herido y vil, al costado del camino. Y Él me hirió, amado, hirió de verdad y mató, podríamos decir, parte de un gigante que había dentro mío, que era un orgullo. Y eso a veces se levanta, como usted tendrá pecados. Pero Él de verdad agarró a ese hombre y lo crucificó. Entonces tuvo misericordia de mí. Estábamos muertos en delito y pecados, amados, y Él tuvo esa misericordia de nosotros. Yo no me da tiempo de ir ahora, pero en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, tendría que tener una Biblia más rápida que esta. Pero está pegada. A ver, denme un segundo, a ver si puedo ir con esta. Efesios capítulo... pasa que esta la pegue y cuesta abrirla. Efesios capítulo 4, escuche, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Voy a tratar de leerlo rápido, escuche. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, así que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio juntamente vida en Cristo Jesús. Ahí podemos ver su misericordia, amados. Cuando nosotros entendimos nuestra condición pecaminosa y clamamos, Él respondió con su bondad y su misericordia y nos dio perdón de pecados. Entonces tenemos una riqueza, amados. Fíjese, creo que es en Lucas, yo no sé si lo tenía, creo que es en Lucas. A ver si voy a poder, tengo que ir rápido con esta Biblia. Lucas, ¿dónde está el fariseo? Lucas 18. ¿Usted se acuerda de ese hombre? Yo que tengo esto. Pero fíjese cómo fue traducido en la Reina Valera. Lucas 18:13. Acá está, parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18:13. Escuche cómo fue traducida. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios,
sé propicio a mí el pecador. Así fue traducida, Dios, sé propicio a mí el pecador. Recién estaba buscando en el diccionario Vine, que es un diccionario de palabras griegas ahí, la palabra esa, propicio. Usted sabe lo que es la propiciación, la que hizo Cristo, que llevó la ira del Padre sobre nosotros, porque nosotros somos pecadores, debemos morir, pero Él murió y llevó esa ira en su lugar. Le está diciendo, séme tú propicio. Pero esa palabra propicio, escuche bien la que aparece en el diccionario Vine o en el texto griego, aparece. La palabra propicio es gilaskomai, pero fue traducido a séme propicio. ¿Sabe cómo se podría leer también? Así. Dios, me séme propicio a mí, el pecador. Esa palabra gilaskomai podría ser, Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Esa es la palabra en el griego. Estamos hablando de la misericordia. Entonces este hombre, cuando está diciendo, séme propicio a mí, el pecador, está diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Quizás, no sé qué lo habrás escuchado, pero yo una vez escuché Salmo 51, 17. Un corazón contristo y humillado, el Señor no despreciará. Humillado. Es cuando usted se humilla y pide misericordia. Clama, ten misericordia de mí, séme propicio a mí. Y esa es la misericordia, amado. Dios ha sido bueno con nosotros. Y no debemos olvidarnos nunca cuando en este mundo caído y a veces necesitamos cosas, pasan cosas, o no entendemos por qué Dios, lo que sea, por qué no salva a aquella persona, por qué no salva a mi pariente, por qué no hace esto, porque Dios no le debe nada a nadie. Tuvo misericordia quizás de alguno, de una masa de pecadores, pero no nos debe nada a nadie. Entonces debemos entender eso, la misericordia misma de Dios, el tiempo 53, la misericordia misma de Dios nos salvó a nosotros. En Tito capítulo 3, ustedes saben que es un texto que utilizo para la regeneración, pero es Timoteo, ¿sí? No, Tito 3, 5, escuchen. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos salvó? Obras de misericordia. ¿Qué significa? Me porto bien, porto bien. Yo porto bien, no hago nada. No es así, amado. No. Fue por, escuche, no se olvide, porque me dice salvación es por gracia. Claro, pero fíjese, dice acá, dice, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento. Misericordia al ver al pecador. Pero usted tiene que ver pecador, no es que le da una oportunidad a Jesús para que entre en su vida. Usted tiene que ver. Entonces esa misericordia tuvo misericordia de nosotros, no es que usted le da una oportunidad. Por eso, dice, ¿por qué te molestabas, Daniel, con esta gente? Porque predican otro evangelio, son guías de ciegos que llevan a otros ciegos al infierno. Entonces cuando digo, ¿por qué te molestas? Porque es otro evangelio. Eso es llevar gente al infierno. Y escuche, si usted no se molesta, es como Spurgeon. Tampoco nosotros podemos agarrar con ellos. Pero nos tiene que crear un enojo santo. Si eso nos salva. Yo no puedo hacer la vista así, indiferente. No, amado. Eso es un evangelio que no salva. Usted tiene que predicarle a las personas de verdad que están muertos en delito y pecado, que clamen. No sabemos, como ese personaje de Peregrina, que dice que clamaba, ¿viste? Como que misericordia era que debe golpear, pero pedir misericordia. Quiero misericordia, Señor. Ten misericordia de mí. ¿De quién es? El problema es que usted no lo ve como un juez, a él. Un juez que está airado y enojado todos los días con el pecador. Usted cuando lo ve como un juez airado y enojado, usted se ve de verdad lo que es y qué va a clamar. Y misericordia, amados. Es así. En el mundo natural, amado, cualquier preso que haya cometido asesinato, lo que sea, va a clamar misericordia, incluso siendo culpable. Y usted no se quiere reconocer culpable. Es así. La gente pasa que reconocerse culpable no basta para ellos porque saben que después de ahí es una vida cambiada. Entonces se le saca esa ropa así, se pone otra ropa y no tiene que seguir siendo el mismo. Dios nos regeneró, vamos a decir, por su misericordia, pero para que vivamos una vida cambiada. A ver si me da el tiempo. En 1 de Pedro 1:3.
Estaba ahí nomás un ratito. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, escuche, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué nos hizo renacer? Porque Jesucristo murió en la cruz. Y no solamente para eso, tenemos una esperanza, no una misericordia, sino más, esta misericordia como vimos que lo rescató a este pueblo que vemos ahí, pero lo llevaba camino a Canaán. Nosotros también nos rescatan en su misericordia, pero tenemos una esperanza eterna, donde usted no lo puede ver hoy. Pero en ese día, cuando se despliegue la gloria venidera, y usted vea la bondad de Dios, la misericordia, todo va a cambiar, todo va a ser creado cielo, nueva tierra, todas las cosas, los animales, todos los hermanos, todo va a ser, así ya es, el mundo es hermoso. Yo no sé cómo será cuando Él traiga todo, este mundo que está gimiendo y está terminando, Él lo cree y haga todas las cosas, no sé cómo serán. Ya los animales, las plantas, las flores son todas lindas y hermosas. No sé cómo será en ese día. ¿Cómo será cómo seremos nosotros? Nuestros rostros, nuestras caras. A veces nuestra cara, a veces la mía, la de ustedes, estamos así, mire. Agobiados, cansados, el pecado, muchas cosas. Pero ese día nuestro rostro será resplandeciente. Sin pecado, sin cansancio. Glorificando al Señor. Una vida nueva, amados. Tenemos esperanza. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Aliéntese, póngase a pensar en eso. El que Él, fíjese en su misericordia, nos alienta, nos preserva, nos da su palabra, nos da sermones, nos sostiene, nos cuida, pero por medio de su palabra no podemos sacar la fe de ahí, porque ¿cuál es, vamos a decir, lo que patea, destruye Satanás? ¿Qué es lo que no quiere que tenga un cristiano? Fe. Porque si usted pierde la fe no puede agradar más a Dios. Se enfocó en lo que usted, y ahí se hunde como Pedro, porque es así. Pero Él nos sigue cuidando, en su misericordia nos perdona, nos provee, nos da las cosas necesarias que Él cree que son necesarias para nosotros. Y las que no, las quitará el Señor. Pero Dios es bueno, ¿sí? Y voy a cerrar con esto, 2 Corintios 1:3. Porque el tiempo se me terminó, ¿no? Segunda de Corintios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quizá lo que está padeciendo hoy no lo entienda, o estoy sufriendo, pero el día de mañana usted puede alentar y consolar a otras personas. Así que no nos olvidemos de este salmo, de la eterna misericordia de Dios. Nosotros tenemos razón para alabarle al Señor. Nos rescató de este mundo caído, nos preserva, nos cuida, nos lleva hacia su misma presencia, amados. Y entonces tenemos que alentarnos, a pesar de que, y no lo digo por usted, lo digo por mí mismo, a pesar de que el pecado, las cosas de este mundo, busque desalentarnos. Y dirá, pues usted me está diciendo a mí, no, amado, a mí también. Yo, aunque usted no crea, soy un ser humano como usted, como me canso, tengo pecados, pero yo me aliento por medio de la palabra, me fortalezco, me nutro y vuelvo a poner la mirada así de nuevo hasta allá. Pongo mi rodilla, pongo mi espada de nuevo y hago fuerza con mi espíritu y sigo caminando, me aliento. ¿Por qué? Porque veo la cruz, veo la misericordia, veo la bondad de Dios. Cuando salgo miro al hombre impío y pecador ahí y usted cree que yo anhelo su vida. No, amados, yo tengo razón de agradecerle al Señor cuando veo eso. Así que vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, le agradecemos por el día de hoy, porque, Señor, pudimos ver, Señor, su bondad, su misericordia, Señor. Señor, le pedimos que esto no sean palabras, estamos en esta época, Señor, de elecciones, donde toda la gente tiene palabras, Señor, pareciera como que
dan esas palabras, Señor, para que lo sigan. Y no, que esto no sea una palabra nada más así, hueca y sin sentido. Que de verdad tenga el peso, Señor, del Espíritu, de verdad. Y que aquellos que tienen su Santo Espíritu se hayan alentado, se hayan fortalecido, Señor, de verdad. Que puedan ver de verdad esta perfección, Señor, esta bondad de usted. Usted si quisiera, Señor, nos sacaría el aliento de vida y caeríamos a un costado, Señor. Pero usted, Señor, es bueno y misericordioso, Señor. Voy a cerrar con esto, Señor. Espero que si como siempre decimos amén, pero que el pueblo responda juntamente, porque para siempre es su misericordia. Como siempre le decimos amén. 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 Bueno, amén. Estaba la hermana Lina.